Bueno, Pedro Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y entrar en detalles cuando hablábamos de este documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, ¿no? Me gustaría que, ¿por qué surge en un momento tan coyuntural para el país, en un momento tan crítico, y por qué expresa la necesidad del diálogo? Y lo que se observa y se ve es que es poco probable que ese diálogo y esa posibilidad de entendimiento ocurra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y ciertamente, bueno, los obispos han emitido este comunicado ante la gravísima situación que vive el país, nuestra patria Venezuela. Y como ellos dicen al inicio de este documento, este comunicado, ha sido fruto de un discernimiento espiritual, porque previo al realizarse este comunicado, los obispos habían estado reunidos en retiro espiritual como parte de ese proceso que siempre se hace, pero sin embargo fue un momento para poder reflexionar como siempre se hace ante esta situación que vive nuestra patria Venezuela. Y es fruto entonces este comunicado realizado en conjunto por la Conferencia Episcopal Venezolana, que expresa justamente esa inquietud, en primer lugar la solidaridad y sobre todo porque se sienten parte del sufrimiento, porque cada obispo en sus diócesis respectivas también está sufriendo las diversas carencias y necesidades que sufre el pueblo venezolano como tal. Ahora fíjate, allí, por ejemplo, entre otros tantos puntos, ese comunicado habla en apoyo a una ley de amnistía y reconciliación nacional que aprobó la Asamblea Nacional Venezolana. Pero a la par llegó y se generó una confusión a decirse que la Iglesia Católica Venezolana iba a participar en una llamada Comisión de la Verdad creada por el gobierno. Eso no es así. No, no, ciertamente, inclusive Monseñor Padrón lo aclaró, no hay ninguna participación de la Iglesia en ninguna mesa de la verdad, primero porque no están dadas las condiciones y segundo no se puede participar ni estar en una mesa de la verdad cuando no están las condiciones y cuando no están todos los actores, porque la verdad solamente no puede estar de un solo lado, sino que tiene que haber participación de distintos sectores para poder buscar la verdad solamente. No es una sola verdad, sino la verdad realmente que se va a conciliar en función entonces de todos aquellos que estén implicados en eso. La Iglesia siempre está dispuesta a buscar la reconciliación, el diálogo, a tender puentes, por supuesto, de comunicación y sobre todo para que estos procesos se puedan dar, pero no sectorizado ni parcializado, sino que sea con la participación de todos. Y justamente Monseñor Padrón aclaró eso de que no había la presión. Sí se apoya la ley de amnistía, por supuesto, porque si buscamos reconciliación debemos buscar entonces esos espacios que nos permitan de alguna manera perdonar. Yo siempre digo que no es posible que hablemos de paz, hablemos de perdón cuando utilizamos un lenguaje agresivo, cuando utilizamos un lenguaje que está contrario y que lo que hace es denigrar a la otra persona, sin hacer, por supuesto, alusiones personales de ningún tipo, pero yo no puedo decir que practico la paz o que hago la paz o que hago un llamado al amor cuando denigro a la otra persona, cuando insulto y cuando no soy capaz de respetar al contrario. Ahora fíjate, un detalle interesante que se suma a este escenario. Se conoció públicamente no una carta, pero sí el envío de una misiva personal de parte del Papa Francisco a Maduro. ¿Ustedes tienen alguna información del contenido de esa carta o cuál es la orientación que marca? No, ciertamente esto fue una noticia que a nivel mundial estuvo Sí, mucha... se publicó en el Sí, diario sí, La Nación de Buenos Aires y repercutió sí, internacionalmente. No se conoce el contenido, pero que sí no. se envió una carta. No sé qué Realmente información lo único que manejas. se sabe es que, bueno, que posiblemente haya existido esta misiva como tal. Padre Federico Lombardi, que es el portavoz de la Sala de Prensa del Vaticano, dio algunas declaraciones en función de esto, pero no se sabe el contenido. O sea, cualquier cosa que se pueda decir en este momento sobre el contenido de esa carta son simples especulaciones porque no se sabe realmente cuál es el contenido de esta carta. Tal vez sí nosotros, por Pero fue supuesto, entregada como tal la carta, la entregó la Nunciatura Apostólica, en no, fin. no se sabe realmente cuál ha sido el proceso Sí. ni el motivo por la cual. Sí, Lo son único que cosas sí muy nosotros privadas, ¿no? Me agradecemos al imagino. Papa es su preocupación realmente Claro. por nuestra patria, por Venezuela. Siempre ha estado constante y eso es un signo de que el Papa sigue constantemente lo que está sucediendo en nuestro país. Ahora, si hubiese una posibilidad, es una hipótesis lo que te planteo, de que el Papa pudiera servir de puente, de contacto y de comunicación entre los factores en conflicto, ¿tú crees que los factores en conflicto lo aceptarían? Mire, yo pienso que si hay la disposición y la voluntad, es posible, hablando de manera Por hipotética, lo que por se ve no hay supuesto. como que mucha Fíjate voluntad, pero que, bueno. sí, fíjate que el Papa influyó mucho en el proceso de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Sí, como claro. tal. Que esto pueda suceder en nuestro país, bueno, bienvenido sea realmente. Y justamente porque hemos notado esa preocupación del Santo Padre, del Papa Francisco, para con la gravísima situación que estamos viviendo en Venezuela, esta carencia de alimentos, la inseguridad, la corrupción. Y sobre todo una de las cosas que resaltaba este documento de los obispos de Venezuela
es que no caigamos en la desesperanza. Una Venezuela distinta es posible, y justamente en esa capacidad de ver que sí tenemos un futuro y que las cosas pueden cambiar, que no dejemos robarnos la esperanza, porque si nos dejamos paralizar, el miedo paraliza, y si nos dejamos paralizar con el miedo, entonces vamos a caer en el costumbrismo y vamos a parecer que lo que estamos viviendo es lo normal, ¿no? El pueblo ha expresado su voluntad y por supuesto la conferencia siempre insiste en el respeto de los poderes públicos, de la voluntad del pueblo, de respetar la Constitución y sobre todo, bueno, de hacer valer nuestros derechos como ciudadanos y como venezolanos. Ahora, no ha habido ninguna repercusión a nivel oficial, no ha habido ninguna respuesta, ninguna orientación, digamos, de parte de voceros del gobierno alrededor del documento de la conferencia episcopal. Posterior a eso no, pero primero Bueno, al parecer suele no hacerlo, ¿no? Es como que se expresa la conferencia episcopal y una que otra vez pues hay algún señalamiento, pero no avanza más allá de eso. No. Y primero, ante este comunicado, hubo una reunión entre el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, y el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, y ciertamente se hicieron algunas peticiones, entre ellas, por ejemplo, la insistencia, y lo señala este documento, este comunicado de la Conferencia Episcopal, donde se hace la insistente petición al gobierno venezolano que permita o que dé los permisos para que se puedan recibir algunas ayudas a nivel de medicinas, sobre todo de medicinas, que es una de las grandes carencias que tenemos como venezolanos. Y se han hecho ese tipo de peticiones. O sea, siempre se está en el diálogo, siempre se está tendiendo puentes, pero se está en respuesta todavía. No se ha dicho ni sí ni no, pero estamos a la expectativa justamente de una respuesta. Sin embargo, Pedro Pablo, ayer surgía a través de redes sociales, no sé si tú pudieras confirmar, una información de que Cáritas, que es un organismo, una institución de la Iglesia Católica, pues estaba en disposición de ofrecer, y que el gobierno no había bloqueado, había negado la posibilidad de que esa ayuda humanitaria de Cáritas llegara a Venezuela. Ciertamente se está trabajando, de hecho Cáritas de Venezuela está justamente trabajando ante esa particularidad, pero no ha habido una respuesta, o sea, no se ha dicho ni sí ni no, no se ha bloqueado ni se ha negado hasta el momento, pero tampoco ha habido una respuesta positiva, o sea que todavía se está en la expectativa y se está trabajando en función para que esto pueda ser posible. De hecho, los obispos lo han expresado también en este comunicado, pero no ha habido una respuesta. Pero Isturiz no dijo nada cuando se reunió con Diego Padrón, no le ofreció nada. Bueno, las respuestas formales siempre surgen en todo tipo de reuniones. Pero... Sí, bueno, pero me imagino que tipo de respuestas diplomáticas en las cuales, bueno, sí, vamos a estudiar, vamos a pensar, considero que están pensando dar alguna respuesta, pero nosotros mantenemos siempre allí atentos para poder entonces dar respuesta de solidaridad al pueblo venezolano, que ha sido una de las cosas que este documento resalta, justamente esa capacidad que ha tenido el pueblo venezolano de poder ser solidario uno con nosotros a pesar de las dificultades. Sí, lo que sorprende a muchos y se ha expresado públicamente es que frente a una situación de verdad que no es un juego, que no es dramática, no hay una respuesta oficial, sobre todo en lo que es la necesidad de recibir medicinas para atender determinadas patologías, ¿no? Sí, es que realmente es preocupante porque las situaciones cada día son más graves, la necesidad del pueblo y sobre todo las carencias de medicina, pero nosotros nos mantenemos alertas y atentos a que en cualquier momento que puedan dar los permisos necesarios, nosotros podamos entonces canalizar todas estas ayudas que el pueblo venezolano está necesitando en este momento. Bueno, Pedro Pablo, muchas gracias por toda la información y por todos estos detalles alrededor del documento reciente de la Conferencia Episcopal. Hacemos una pausa y al regreso estaremos presentando el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.